Muy buenas, aquí Demos trayendo este nuevo capítulo. Recuerden que esta historia está en mi Wattpad con el enlace en la descripción, también si te interesa apoyarme está mi PayPal y siéntete libre de donar ahora disfruten de este capítulo. Capítulo 3. Suerte de novatos, Daniel lanzó una estocada con su lanza, Atalanta estaba de pie observando su entrenamiento, Jessica igualmente observaba, estaba sentada en el suelo y apoyó su cabeza en sus manos. Sus ojos simplemente miraban a Daniel y una pequeña sonrisa se había formado en sus labios. Los tres estaban en una parte de la ciudad deteriorada, ruinas y nada más. Atalanta encontró este lugar y lo usó para entrenar a su máster. Atalanta observó en silencio, ya habían pasado 2 días desde que se inscribieron en el gremio y Eina los mantuvo estudiando desde mapas hasta los monstruos, patrones, debilidades y puntos de apariciones de los monstruos. Hasta cierto punto lo entendía, pero Eina los hacía repetir una y otra vez hasta el cansancio, lo mismas rutas, los mismos monstruos, los mismos patrones y las mismas estrategias. En solo 2 días les dio 2 exámenes y al menos 20 preguntas de cada cosa por varias horas. Se estaba hartando. Incluso su máster se estaba cansando. Jessica informó que Eina era muy eficiente pero priorizaba la cautela, la repetición y la vida del aventurero. Eina se esforzaría para que aprendan de memoria hasta el último y más mínimo detalle. Tenía fanáticos pero los mismos fanáticos no podían seguir su ritmo y cambiaban de asesor. Atalanta se preguntaba si podían cambiarla por alguien más normal. Después de una última estocada Daniel soltó un suspiro, finalmente después de 2 horas de entrenamiento Atalanta terminó la clase. Muy bien máster, eso es todo por ahora, tómese un descanso. Sí, pero ven aquí, quiero hablar de unas cosas con ustedes. Atalanta miró a Jessica con curiosidad y Daniel cubierto de sudor se acercó. Muy bien, dentro de poco deberían de poder ingresar al calabozo, se nos está acabando el dinero así que tienen que ganar mucho dinero. Pero también hay muchos secretos que no muchas personas saben, por ejemplo hay una raza de monstruos inteligentes llamados Xenos, si es posible intenten no iniciar una pelea con ellos, me gustaría formar una alianza con ellos. ¿Son confiables? Daniel miró a Jessica con curiosidad y ella asintió. Sí, son cazados hasta por los demás monstruos así que tal vez podamos unir fuerzas o algo así. Honestamente Jessica simplemente lo hacía por la bondad de su corazón. Eran útiles y tal vez podían hacer algunos tratos con ellos para viajar o obtener algunos recursos. Con los Servants sería un juego de niños. Daniel y Atalanta vieron que una extraña sonrisa se formaba en los labios de Jessica. A Atalanta no le gustó ni en lo más mínimo y Daniel puso los ojos en blanco. ¿Qué es lo que te ocurre? Jessica parpadeó confundida antes de soltar una risita. Estoy pensando en qué waifus vas a invocar la próxima vez. Necesito que invoques rápido un segundo Servant. ¿No es muy pronto? Debería bastar conmigo, dijo Atalanta mientras entrecerraba los ojos. Tal vez, pero aquí hay un grupo de terroristas que matan dioses, necesito que alguien me cuide en caso de emergencia. Jessica no se veía preocupada, todo lo contrario se veía divertida y emocionada. ¿Qué crees que necesitemos? Preguntó Daniel. Si pudiéramos elegir un saber, fuertes y rápidos y leales, otro sería un caster. Además puedes aprender mucho de ellos, ya sea esgrima o magia útil. No es algo que el máster pueda controlar, podía terminar invocando un asesino o un berserker. Cada invocación tiene su ventaja y desventaja, deberías de conformarte con lo que toque, señaló Atalanta. Lo sé, hay muchas probabilidades de que Dan invoque una waifu y tengas mucha competencia Atalanta. La mirada de condescendencia de Jessica hizo que Atalanta frunciera el ceño, no le gustó esa sonrisa. ¿Pero qué quería decir con competencia? Jessica miró a Daniel y habló, habrán muchas waifus, diosas, guerreras, reinas, reyes, princesas, aliens, furras, milfs, lolis, trapitos. Vas a tener mucho para elegir Dan, un harem lleno de hermosas mujeres. Atalanta chasqueó la lengua y Daniel soltó un suspiro. No estoy interesado en un harem, es más en este momento no estoy interesado en una relación. Sí, lo sé pero más adelante vas a tener un gran harem. Y obviamente yo seré la esposa principal. Atalanta cuestionó la mentalidad de esta diosa, parecía muy orgullosa de sus palabras. Mejor vamos a ver si ya tenemos el permiso para entrar al calabozo. Daniel miró a Atalanta que asintió. Tomaron sus cosas y se fueron, Jessica se estiró y también decidió regresar a la posada, hasta que Daniel decida aceptar lo del harem pasaría un tiempo, por ahora sería paciente y jugaría sus cartas con cuidado.
Daniel entró en el gremio y buscó a Eina. Atalanta lo siguió en silencio, observó a los aventureros y ninguno llamó su atención, demasiados débiles y con mucha arrogancia, eso era lo que descubrió de ellos con observarlos por unos días. Daniel se acercó a Eina que lo saludó con una sonrisa. Bienvenido, Daniel-kun. Es bueno verlos. Hola Eina, vinimos para ver el permiso para ingresar al calabozo, dijo Daniel con un asentimiento. Eina también asintió y se retiró un par de minutos y regresó con una hoja en sus manos. Este es el permiso para que la familia Jessica pueda ingresar al calabozo, sean cuidadosos y no lo pierdan, pueden traer a cualquier nuevo miembro de su familia para que recibas las clases para ingresar al calabozo, reporten cualquier anormalidad que ocurra, y sobre todo regresen vivos. Los aventureros no deben ir a la aventura. Daniel se despidió y salió con Atalanta, ambos se dirigieron a la Torre de Babel, funcionaba como una especie de puerta para evitar que los monstruos salgan a hacer estragos con los aventureros manteniéndolos a raya. Cuando llegaron Atalanta miró a hombres y mujeres que supuso que eran los aventureros, vio algunas personas postradas como si hicieran guardia, pero nadie los detuvo, nadie los revisó. Los dejaron pasar y formaron una fila para entrar en una especie de agujero que contenía una escalera. Daniel y Atalanta ingresaron al primer piso, las paredes eran de un color azul claro y el pasillo era amplio. Se separaron del resto de los aventureros, Atalanta convocó su arco el Tauropolos, el arco era negro con líneas amarillas, Atalanta sujetó su arco y miró a su máster. Máster, use la lanza para pelear. De ser necesario intervendré, mataré a cualquier enemigo que crea que usted no puede matar. Daniel asintió mientras temblaba, era la primera vez que mataría a alguien, en su momento casi mata a alguien a golpes, pero eso era en otra situación, ahora tenía un arma y estaba a punto de luchar con monstruos. Cerró los ojos y dio su primer paso, quería volver a casa y si este sitio podía ayudarlo él lo intentaría. Empezaron a caminar con tranquilidad, gracias a Ina memorizaron este piso, por ahora avanzarían poco a poco para que Daniel adquiera experiencia en las peleas, las orejas de Atalanta temblaron y miró hacia atrás. La pared se desquebrajó y una criatura empezó a salir, un goblin soltó un chillido mientras sus ojos salvajes los miraban. Daniel se detuvo y miró al goblin que se lanzó contra ellos. Entonces Daniel se lanzó al frente tras dudarlo un segundo y lanzó una estocada con la lanza. La Archer observó con atención cómo la punta de la lanza atravesaba el ojo del goblin y luego su cabeza acabando con el monstruo. Las manos de Daniel temblaron y ya no lo soportó, soltó la lanza y empezó a vomitar. Había matado, era la primera vez que quitaba una vida y fue mucho para él. No fue capaz de aguantarlo y casi colapsa. Atalanta se acercó y acarició su espada con delicadeza. Está bien, lo hizo bien, Máster. Si usted no mataba a ese monstruo lo hubiera atacado y asesinado, hizo lo correcto. Daniel necesitó unos minutos para recomponerse, en sus ojos había cierta pesadez pero se veía mejor que antes. Atalanta asintió mientras miraba el cadáver del goblin que se desangraba en el suelo y despedía cierto olor asqueroso. ¿Puede hacerlo? Te tengo que hacerlo. Con ayuda de Atalanta Daniel se levantó y se acercó al goblin. Sacó su lanza y se arrodilló mientras tomaba su daga. Tembló mientras sujetaba la daga y apuñaló el estómago del goblin, como pudo empezó a cortar hasta la altura del pecho del goblin. Finalmente lo peor llegó, conteniendo sus ganas de vomitar Daniel metió su mano en el pecho del goblin y extrajo la piedra mágica. El cuerpo del goblin perdió su color y se dispersó como el polvo, Daniel alzó la piedra mágica que era pequeña y cubierta de sangre. ¿Lo hice bien? Daniel guardó la piedra mágica y miró a Atalanta. Tembló mucho, su lanza se desvió y tuvo suerte de darle en la cabeza. La próxima vez tiene que apuntar firmemente, por lo demás estuvo bien. ¿Tú crees que algún día me acostumbré a esto? Atalanta guardó silencio mientras miraba a su máster, su mirada se tornó analítica por un instante pero habló con franqueza. Eso dependerá de usted, máster. Daniel asintió y siguió avanzando en el oscuro pasillo. Eina nos dijo que tengamos cuidado y no nos adentremos de momento en la despensa, ¿algún día podemos intentarlo? La despensa era una habitación donde los monstruos se reunían ya sea para alimentarse o tratar sus heridas, podías encontrarte a varios monstruos incluso raros que son difíciles de encontrar si tienes paciencia. Pero el riesgo es enorme, fácilmente pueden ser 100 a 1 la cantidad de monstruos, incluso aquí en este piso podrías encontrar varias docenas de monstruos en un espacio cerrado donde vendrían más monstruos. Para novatos era casi un suicidio adentrarse en una sin las medidas adecuadas y el poder necesario. Era una zona de farmeo que le gustaría visitar en algún momento.
Tal vez en el futuro, pero con compañeros adecuados podríamos tratar de intentarlo pronto. A ella no le gustaba enfrentar enemigos en una habitación, poco espacio para desplegar su fuerza por completo y la limitaba demasiado, algún saber debería de ser más útil que ella en esa situación. Frente a ellos 3 grietas emergieron y goblins se asomaban. Atalanta estiró la cuerda de su arco generando 2 flechas, cuando los monstruos nacieron disparó y mató a 2 con un disparo certero a la cabeza, luego retrocedió. Daniel avanzó sujetando su lanza, el último goblin gruñó y se lanzó al frente con salvajismo. Daniel levantó su lanza deteniendo al goblin y con un movimiento lo arrojó a la pared. El monstruo soltó un chillido de dolor mientras caía al duro suelo y Daniel rápidamente lo apuñaló en el estómago. El goblin soltó un grito de dolor mientras sujetaba la lanza tratando de sacarla. Daniel se estremeció y apretó los dientes, alzó su pie y aplastó la cabeza del goblin. Repitió un par de veces su acción logrando que soltara la lanza y lo apuñaló de nuevo en el estómago. El goblin trató de resistir pero Daniel no se detuvo y continuó apuñalando al monstruo un par de veces. Atalanta observó que el monstruo aún seguía con vida, pero Daniel finalmente logró matarlo. Jadeando Daniel finalmente se detuvo al ver que no se movía. Atalanta asintió y se dirigió a los otros goblins. Sus flechas se dispersaron dejando caer los cuerpos, se inclinó quedando a su altura y alzó su mano y la lanzó contra el pecho del goblin y luego la retiró. El monstruo se convirtió en ceniza y se dispersó dejando su piedra mágica en la mano de Atalanta. Hizo lo mismo con el otro goblin y luego guardó sus piedras mágicas y se dirigió hasta su máster que observaba la pared. ¿Ocurre algo? Solo estoy confundido, ¿cómo nacen estos monstruos? ¿Cómo pueden literalmente salir de las paredes? No soy buena en cuanto a la magia se refiere, no sabría decirlo con seguridad. Tal vez algún caster pueda revisar este lugar. Daniel asintió, sentía curiosidad por este lugar. Jessica fue vaga en su explicación porque desconoce el origen de esta mazmorra, solo sabe que está viva y hasta cierto punto es consciente. Daniel se retiró con Atalanta para seguir cazando monstruos. Mientras avanzaban por el piso los goblins los atacaban con salvajismo. Atalanta los mataba para que Daniel pudiera pelear uno a uno. Su cacería de monstruos los llevó hasta la escalera que descendía hasta el segundo piso. ¿Qué dices? ¿Bajamos? Daniel miró a Atalanta que guardó silencio. Se lo dejo a usted, Master. Correcto, él tenía que decidir. Lo pensó por un instante. Hasta ahora solo se toparon con goblins, no eran difíciles y con Atalanta deberían de estar bien. Eina les advirtió de no ir demasiado profundo, pero ella no conocía a Atalanta, era una heroína mucho más experimentada que los aventureros novatos. Si tenían cuidado deberían poder bajar 2 o 3 pisos sin problemas. Tras dudarlo un segundo miró a Atalanta. Vamos a probarlo y bajaremos, si ocurre algo regresaremos, lo importante es regresar con vida. La archera sintió y ambos bajaron. Por alguna razón los monstruos no se generan en las escaleras. Daniel no podía evitar preguntarse qué clase de sitio es este. Crean monstruos pero hay zonas en las que no se generan y hasta hay jefes de piso. Se parecía mucho a un videojuego. Llegaron al piso segundo y fue igual que el anterior, al menos físicamente. Dieron unos pasos y de la pared un monstruo nació. Este le recordó a Daniel un hombre lobo, cabeza de perro y cuerpo humano lleno de pelo. Sus ojos brillaron con hambre y se lanzó en 4 patas hacia Daniel que se quedó congelado. Atalanta al notarlo rápidamente disparó una flecha y mató al monstruo con un disparo sólido en la cabeza. Daniel sudó. Eina les explicó que mientras más bajen más fuertes serán los monstruos, también se generarán más rápido y hasta algunos usarán estrategias como emboscadas o ataques en grupo. El monstruo de ahora fue más rápido que un goblin y Daniel no fue capaz de reaccionar adecuadamente. Si no fuera por Atalanta hubiera muerto. Gracias. La archera sintió en silencio. Master, le sugiero que volvamos de momento. Aún no puede luchar contra los monstruos de este piso. Daniel asintió y tras quitarle la piedra mágica al kobold regresaron al anterior piso. Daniel se sentía tanto avergonzado como asustado por la situación que acaba de ocurrir. Atalanta observó en silencio a su máster luchando contra los goblins. Esta vez se enfrentó a 2 de ellos con algo de dificultad. Entonces miró a cierta dirección y frunció el ceño. Tensó la cuerda de su arco pero escuchó un rugido. Un kobold nació y se abalanzó sobre Daniel. Él no tuvo de otra que dejar clavada su lanza en el estómago de un goblin y retroceder. Tomó su espada y la sostuvo con sus manos. Solo mató a uno de los goblins y el otro estaba al lado del kobold.
A diferencia del anterior del segundo piso, este era notoriamente más débil y manejable. Ambos monstruos se abalanzaron repentinamente y Daniel avanzó. Según palabras de Atalanta, dudar podía costarle la vida, debía avanzar con confianza y firmeza o arriesgarse a perder un segundo que podía costarle la vida. Entonces rápidamente se lanzó a un costado. El más peligroso era el kobold y el goblin era un objetivo indicado. Lanzó un corte y logró cortarle la garganta al goblin, que soltó un chillido de agonía mientras caía al suelo. Rápidamente se apartó evitando un golpe del kobold que intentó arañarlo. El monstruo se abalanzó rápidamente y Daniel lanzó un corte rápido. El kobold no se detuvo y la espada chocó contra su hombro. No le cortó el brazo y solamente llegó hasta el hueso. Pero Daniel no se detuvo y retiró la espada y con una estocada atravesó su estómago. Nuevamente quitó la espada dejando al kobold caer al suelo y de un corte golpeó su cabeza. El monstruo tembló pero no emitió ningún gruñido. De una patada Daniel lo tiró al suelo. Respirando pesadamente tomó un segundo para recuperarse. Atalanta vigiló un pasillo mientras se acercaba. Buen trabajo, Master, déjeme tomar a los monstruos por ahora. Atalanta se acercó y arrancó la piedra mágica del kobold que al dispersarse en ceniza dejó una especie de garra en el suelo. Habían obtenido un ítem. Atalanta también tomó las piedras mágicas y la lanza de los goblins y se acercó a su Master. Entonces esta vez ella guió a su Master por un pasillo con una flecha lista en su arco. De vez en cuando Atalanta revisaba el suelo o usaba su nariz para oler el aire. Daniel descubrió que buscaba algo y tras unos 15 minutos finalmente logró encontrar un rastro. El rastreo es difícil, muchos monstruos nacen y cubren cualquier huella u olor con las suyas, por no mencionar a todos los aventureros que pasan por aquí. Por fortuna pude encontrar lo que buscaba. Atalanta le explicó a su máster al notar su mirada curiosa. Entonces tras un giro se encontraron con un gallo de plumas amarillas verdosas. Rápidamente lo reconocieron como el Jackbeard, un monstruo que solamente aparece en este piso y cuyo botín garantizado es un huevo de oro con valor de 1.000.000 de barisú. No solo es casi imposible de encontrar, sino que también es increíblemente rápido y escurridizo a tal punto que es casi imposible encontrarlo y menos aún obtener su botín. Jessica le encargó a Atalanta que de ser posible lo cazara por su nuevo. Siendo una cazadora de Artemisa tenía las habilidades para lograrlo si obtenía su rastro. El Jackbeard no tuvo tiempo de reaccionar cuando fue clavado a la pared por una flecha clavada en su torso. Entonces poco a poco se convirtió en polvo dejando detrás un objeto dorado. La Archer la tomó y asintió al huevo en su mano antes de guardarlo. Lo mejor es regresar. Para Daniel fue un día largo y ya quería salir de este lugar. Estaba agotado y muy agitado por asesinar a tantas criaturas en tan poco tiempo. Hasta que logré acostumbrarse a esto va a ser difícil y era mejor retirarse ahora. Atalanta escoltó a Daniel hasta la superficie. No había muchas personas, había pequeños grupos que charlaban de forma alegre, otros tenían miradas pesadas. Daniel y Atalanta también vieron a una persona con sangre contando de forma desesperada las piedras mágicas. Atalanta frunció el ceño al ver este último, tenía una mirada de locura mientras murmuraba, necesito más, esto no es suficiente. Debe de tener cuidado con los otros aventureros, ese sujeto parece estar loco. Atalanta se acercó para susurrar a su máster mientras miraba al aventurero recoger las piedras mágicas y luego irse rápidamente. Tenía el aroma de la sangre, no podía decir si era de algún monstruo, de alguna persona o la suya, pero era mejor estar prevenidos. Daniel asintió confiando en Atalanta. Ambos se dirigieron al gremio en el camino. Daniel observó los edificios, tiendas de armas que vendían obviamente mochilas, armas, armaduras y escudos. No vio nada similar a varitas o bastones mágicos, en este mundo existía la magia. Pero no vio nada que sea equipo para los magos o algo así. Cuando llegaron al gremio Ina los saludó a la distancia, entonces Daniel se acercó con Atalanta que mantuvo cierta distancia. Me alegra verlos, ¿se encuentran bien? Ina estaba feliz de verlos sanos y salvos. Si estaba en lo correcto debieron estar 2 o 3 horas en el calabozo. Sí, no tuvimos problemas y tuvimos suerte así que volvimos. Ina parpadeó y miró con interés a Daniel, pero decidió no decir nada y lo guió hasta la zona de intercambio de piedras mágicas. Había una mujer hermosa que sonrió y le pidió a Daniel que dejaran sus piedras mágicas. Atalanta también se acercó con su bolsa para cambiar sus ganancias. Maldita sea. Solo me das esto. Atalanta reconoció al aventurero que se quejaba, era el sujeto que contaba sus ganancias afuera del calabozo. Parecía que iba a saltar hacia la empleada que se cruzó de brazos y mantuvo una mirada firme y desafiante. Es lo justo, que tú creas que vale más no significa que sea cierto. Mierda.
Tiene que ser un error. La familia Soma de nuevo, se quejó la mujer. ¿Es algo común? Preguntó Daniel mirando a Eina que parecía nerviosa. Supongo que se le puede decir así. Hola, Eina-chan. Una mujer de cabello rosado se acercó a Eina y la saludó con una sonrisa. Ella miró con curiosidad a Daniel y a Atalanta y sonrió. Oh, deben de ser los novatos que están al cuidado de Eina, pueden llamarme Misa. Es un gusto, soy Daniel y ella es mi compañera Atalanta. Daniel se presentó y dejó sus piedras mágicas y la garra del kobold. Atalanta también dejó sus piedras mágicas y sacó el huevo de oro. Dos de las empleadas miraron con incredulidad, era el huevo del Jackbeard, se contuvieron para no gritar de sorpresa, muy pocos aventureros lo conseguían y tampoco es que esos aventureros sean novatos. Pero en cambio Misa. No puede ser. ¿Cómo unos novatos consiguieron el huevo del Jackbeard? Misa. Ambas empleadas miraron a su compañera con incredulidad, ¿cómo demonios se le ocurre gritar algo como eso? Los aventureros miraron en la dirección del grito, algunos aventureros que se encontraban presentes los miraban con sorpresa y envidia. Lo siento. Al darse cuenta de su error, Misa se disculpó con una pequeña sonrisa mirando a Atalanta. ¿Es nueva? Daniel miró a Eina que apartó la mirada. Nunca grites que novatos consiguieron un botín raro que vale 1.000.000 de barisú. Atalanta tomó el dinero, en este momento era lo más seguro. Eina se disculpó en nombre de su amiga, pero una disculpa era inútil, el daño ya estaba hecho y Daniel con Atalanta se retiraron. Daniel sintió un pesado sentimiento en su estómago. ¿Nos siguen? Sí, es solo una persona, Atalanta no tuvo que voltear para ver, era bastante fácil de detectarlo. Daniel se sintió mejor, solo uno, había pensado que serían más. ¿Qué deberíamos hacer? Daniel trató de no voltear y quiso saber qué hacer. Atalanta miró a un callejón y caminó hacia allí seguida de Daniel. Se adentraron en su profundidad. Atalanta preferiría no estallar una pelea en medio de calle llena de personas. Al estar segura de la distancia, convocó su arco y generó una flecha y la disparó. ¡Ic! Un hombre se detuvo cuando una flecha se clavó a unos centímetros de su pie. Solo para confirmar, ¿pero qué buscas? Cuestionó Atalanta mientras tiraba la cuerda de su arco y generaba otra flecha. Cuando el aventuro vio esto, la codicia brilló en sus ojos. Rápidamente desenvainó su espada y la apuntó a Atalanta. Denme todo su dinero y dame tu arco. Rugió sin darse cuenta del peligro. Da media vuelta y lárgate, prefiero no perder el tiempo de mi capitán con basura como tú. Atalanta dijo con calma mientras sus ojos verdes miraban al aventurero frente a ella. Cierra la maldita boca. Soy un aventurero que ha luchado contra muchos monstruos, y una simple puta como tú no me dirá qué hacer. Vamos, si me dan lo que quiero dejaré ir a tu capitán. Pero tú no te irás tan fácil, eres linda y podría venderte bien como una esclava. La sonrisa del aventurero se hizo mayor, claro tenía que probarla por si era virgen antes de venderla, pero estaba seguro que lo haría por un buen precio. Atalanta no lo dudó y disparó, la flecha fue demasiado rápida y golpeó al aventurero en su pecho, salió disparado y se clavó en la pared, escutió sangre y miró con horror la flecha. Solo eran novatos, ¿cómo pudo pasar esto? La espada cayó al suelo y él murió en confusión. Atalanta apuntó detrás de ellos y su mirada se volvió fría. Sal ahora. Una figura emergió de una esquina y se acercó a paso tranquilo, usaba una túnica con capucha que ocultaba su rostro. Oh, no te preocupes. Puedo asegurar que no vengo con él, por favor baja tu arco. Una voz femenina salió de su boca, Atalanta de forma inconsciente bajó su arco y cuando se dio cuenta rápidamente lo alzó y su mirada se volvió más peligrosa mientras se paraba delante de Daniel. La mujer soltó una risita, no estaba molesta o incluso asustada, parecía muy segura. Eres interesante, ¿no te gustaría unirte a mi familia? Solo sigo a mi capitán, respondió Atalanta secamente. Su mirada cayó en Daniel. Ya veo, normalmente alguien como él no entraría, pero puedo hacer una excepción, ¿qué me dices? ¿No te gustaría unirte a mi familia? Daniel casi dijo que sí, pero rápidamente negó con la cabeza, había algo extraño en esta mujer. ¿Eres una diosa? Sí, estás en lo correcto, pero aún no me diste una respuesta. Esta vez su voz sonaba con más interés, Atalanta entrecerró los ojos, tal parece que su interés por su máster había aumentado un poco. Me niego, me quedaré con mi diosa y eso es definitivo. Hubo un momento de silencio, Atalanta empezó a sudar cuando detectó a una docena de personas rodeándolos, no iba a poder enfrentarse a tantos y proteger a su máster al mismo tiempo. Se preguntó si debía usar su noble fantón pero la diosa habló.
Oh, es una lástima. Me agrada la Lion Man pero no soy de la que fuerzan a otros, pueden retirarse. Sin apartar la vista de la diosa Atalanta, retrocedió junto a su máster y se fueron. Al ver que no los perseguían, Atalanta finalmente dio un suspiro de alivio, por un momento temió por su máster. Sin embargo, para estar seguros dieron varias vueltas por la ciudad, tratando de tomar varios desvíos y meterse en la multitud antes de regresar a la posada. Atalanta quería cubrir sus huellas lo mejor que podía para evitar que los encuentren tan rápido. Al entrar en la habitación vieron a Jessica tomando té junto a unos pastelitos. Bienvenidos chicos, ¿cómo les fue? Daniel parecía incómodo pero le contó lo ocurrido. Jessica frunció el ceño, no esperaba que se toparan tan rápido con la familia Soma pero peor aún fue Freya. La suerte de Dan era de rango E. Puedo asegurarles que esa diosa debe de ser Freya. ¿Es una diosa nórdica? Daniel preguntó mientras se sentaba en la cama junto a Jessica. Sí, miren, ella es una diosa de cierta manera amable pero está desesperada, busca a su amado para finalmente estar con él. Tiene una habilidad para ver las almas así que cuando vio a Atalanta debió querer tenerla. Atalanta frunció el ceño. A ella le gustan las almas brillantes y fuertes. Atalanta es una heroína, pero más importante aún es un fantasma caminando en la tierra de los vivos. Debiste llamar la atención de Freya y por eso quiso que formarás parte de su familia. Y que ambos pudieran resistir su encanto solo llamó más su atención. ¿Encanto? Preguntó Daniel con curiosidad. Freya es una diosa de la belleza y tiene algo llamado encanto, con sus palabras o su mirada genera amor y obsesión por ella, su encanto es el más poderoso de entre los dioses, sin siquiera intentarlo enamora a casi todos y son muy pocos quienes pueden resistirlo. Pero no son los primeros en poder resistirlo, tal vez estén bien, dijo Jessica. No, ellos no eran los primeros en resistir su encanto o rechazarla. Freya se obsesiona con Bella por su alma pura y si bien Atalanta es excepcional duda que Freya se vuelva loca por ella, Daniel tampoco es muy puro así que duda de que llame mucho la atención de Freya. No sabía cómo sentirse, por un lado estaba aliviada y por el otro enojada porque su Dan no llame la atención de esa diosa. Finalmente Jessica miró a Daniel y habló, creo que aún es pronto, pero creo que vamos a necesitar invocar a otro Servant. Daniel la miró sorprendido y Atalanta frunció el ceño. ¿De verdad crees que sea buena idea? No debería de ser un gran problema, gracias a mi gracia la carga de Dan se reduce en gran medida, además de que necesitan toda la ayuda posible y quiero a alguien que me proteja en caso de emergencia. Atalanta ve y compra al menos media docena de gallinas. ¿Por qué las gallinas? Daniel miró a Jessica sin comprender. Vamos a usar su sangre para el círculo de invocación. Anteriormente no tuve más remedio que hacerlo con un simple dibujo en el suelo, pero con la sangre de los pollos debería de ser más efectivo y más seguro. Atalanta miró a su máster y este se sintió confundido, pero decidió seguir las órdenes de Jessica y le pidió a Atalanta que consiga a los pollos. Atalanta aceptó y Jessica soltó un suspiro, esperaba que su siguiente invocación fuera más cooperativa que Atalanta. Dan, acuéstate, te haré una actualización de estado, tu magia debió de mejorar por tener a Atalanta dando vueltas. La Archer tomó el dinero y le dio una flecha a Jessica, luego salió tras despedirse de su máster. Daniel se quitó la parte superior de su ropa y Jessica sonrió mientras tomaba la flecha y se cortaba su dedo. Tarareó mientras actualizaba los números de Daniel y asintió, sus estadísticas aumentaron un poco pero su magia llegó a más de los 100 puntos. Beneficios de tener un Servant, debería de aumentar aún más con su próxima invocación. Atalanta tardó en conseguir las gallinas, se tuvo que internar en el mercado de manera más profunda pero logró conseguirlas, estaba indecisa acerca de su próximo movimiento. No estaba segura de cómo sentirse con otro Servant dando vueltas alrededor de su máster. Pero tampoco podía simplemente negarse, sería un desperdicio no invocar a nuevos Servants. Al llegar a la habitación abrió la puerta y vio a su máster y a la diosa esperándola. Jessica se levantó con una sonrisa. Perfecto, ahora busquemos un lugar apartado. Archer, mantente alerta en caso de que debamos matar al Servant, no sabemos qué puede salir pero es mejor estar preparados en caso de emergencia. Atalanta asintió, luego salieron, tenían que buscar un lugar ideal para invocar al Servant. Hasta que tuvieran una residencia más permanente tenían que salir y buscar una zona que les sea de utilidad. Jessica estaba emocionada por la siguiente waifu que Daniel sacaría.
Llegaron a un lugar apartado de edificios y buscaron una buena zona para dibujar el círculo de invocación. Luego Jessica tomó la daga de Daniel y una gallina, sin dudarlo le cortó la cabeza y echó su sangre a un balde que pidieron a la recepcionista de la posada. Daniel se sintió algo extrañado. Jessica no dudó en matar a la gallina, incluso algo de su sangre la salpicó, pero decidió no darle importancia, ella era especial. Jessica mató a 3 gallinas y usó su sangre para dibujar el círculo de invocación, las exprimió para sacarle toda la sangre y luego tomó su sangre para dibujar el círculo de invocación. Tomó su tiempo pero terminó y se volvió hacia Daniel y sonrió. Todo listo, ahora es tu turno. Daniel se acercó mientras Jessica retrocedía, entonces lanzó el cántico que usó para invocar a Atalanta y el círculo mágico empezó a brillar. Daniel sintió un ardor familiar mientras una nueva figura se manifestaba. Al terminar una nueva servant los miró. La boca de Jessica se abrió y miró a Daniel. ¿Cómo pudo invocar a esa mujer? La mujer tenía cabello morado y ojos rojos, la mitad de su rostro estaba oculto por una máscara negra y su ropa era un traje negro con púrpura que se ceñía en su cuerpo y mostraba sus curvas, sostenía una lanza roja que giró con pereza. Vengo de la tierra de las sombras. Mi nombre es Skatach, supongo que debería llamarte, Master. La concha de la lora. Daniel invocó a la Shizou. Continuará. Bueno, eso sería todo. Si te gustó recuerda suscribirte